Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola con todos y todas que nos escuchan este miércoles de Maternidades Imperfectas. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en Radio Suceso 101.7 FM. Recuerden también que pueden escuchar todos nuestros capítulos en Spotify, en Maternidades Imperfectas. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @Maternidades Imperfectas y también por YouTube. Muchas gracias, soy Paz Dávila conduciendo este último programa del mes de julio, estos meses de vacaciones y justamente un poco en este encuadre que tenemos en las vacaciones hemos invitado a la psicóloga Andrea Fernández con un tema que me pareció súper novedoso, que lo propuso ella, que habla sobre la importancia de no hacer nada, o de descansar, de dar de la pausa, de la quietud y por qué esto es muchas veces lo que necesitamos y que hablábamos un poco tras bastidores, que cada vez se va perdiendo más la costumbre de tener este tiempo como más en pausa, porque usualmente tenemos agendas súper ocupadas tanto en el día, en nuestro día a día con el trabajo como en nuestras vacaciones. Así que bueno, vamos a hablar sobre este tema. Quiero primero darle la bienvenida a Andrea Fernández. Muchas gracias por estar aquí. Andrea es psicóloga, es psicoterapeuta y profesora de Yin Yoga. Su trabajo nace del encuentro entre la ciencia psicológica y una profunda curiosidad por la experiencia humana. Cree que a través de la experiencia somática, la terapia narrativa y la psicología junguiana acompaña a las personas a comprender cómo el lenguaje, el cuerpo y los símbolos moldean la forma en que vivimos y cómo nos relacionamos y damos sentido a nuestra historia. La misión de Andrea es acercar la psicología a la vida cotidiana para que las personas puedan habitarse con mayor libertad, presencia y autenticidad. Grandes adjetivos. Muchas gracias, André, por estar aquí y bienvenida. Hola Paz, muchas gracias por la invitación a este espacio tan bonito y por la oportunidad de hablar sobre este tema que es tan diferente, ¿no? Porque siempre nos están diciendo más bien qué debemos hacer, cómo lo debemos lograr y más bien pocas veces se escucha el no hagas nada, no hay nada que hacer. Entonces creo que este tema me toca de una manera personal por mi propia historia, pero también me he dado cuenta que toca a muchas personas y que es particularmente relevante en la maternidad y en la crianza, porque todas estas presiones que de por sí los seres humanos tenemos en el contexto de la maternidad muchas veces se exacerban y se vuelven como mucho más visibles. Y sobre todo este tema de no hacer, o mejor dicho, siempre estar haciendo algo, que siempre haya una cosa nueva por hacer, me parece que es un tema bastante importante para las madres y también para los niños y las niñas. 100%, creo que cuando se me vino a la mente en el Día de la Madre suele haber como esta especie de meme en donde hay una mamá con 1000 manos, que es una mamá que trabaja, pero también cocina, pero también cuida a los hijos, pero también tiene hobbies. Entonces tenemos como este modelo de la super mamá, ¿no? Que hace de todo un poco, y en donde el no hacer incluso, o sea, casi como que no hay oportunidad, ¿no? Porque la identidad está compuesta por todo lo que haces. Y aquí quiero empezar con una primera reflexión, porque es lindo que el español distingue entre ser y hacer. No todos los idiomas tienen esa distinción. Y muchas veces confundimos el hacer con el ser y creemos que lo que somos es lo que hacemos. ¿Cómo podrías, digamos, ahondar esta reflexión? ¿Cómo ves esta diferencia? ¿Por qué es fácil confundir nuestra identidad
¿qué nos presentamos diciendo nuestro trabajo? Ujú. O sea, confundimos con mucha facilidad el ser y el hacer. Totalmente, y me encanta que traigas esto porque yo traía también esta reflexión y creo que vivimos bajo un mandato cultural, algunos países más, otros países menos, pero es este mandato acerca de cómo nuestro valor se determina a través de lo que hacemos y específicamente a través de qué tan productivas y productivos somos. Ujú, Entonces, de alguna forma, la modernidad nos ha llevado a este fenómeno de vivir mucho hacia afuera y vivir hacia afuera tiene que ver con todo lo que yo puedo demostrar. Los mismos medios de comunicación, las redes sociales nos llevan mucho hacia ese lugar de hacer todo visible. Y eso en algún sentido empieza a generar esta confusión de la que tú estás hablando entre ser y hacer. ujú, Eh, Aquí quiero hacer este paréntesis acerca de que igual la productividad es una faceta muy importante de la vida, es algo muy importante también en la vida de una persona, nos trae grandes beneficios, pero creo que el problema surge cuando no logramos salir de ese estado, cuando todo se convierte en algo que vemos bajo ese filtro de hacer, hacerlo mejor, pulir, mejorar, crecer, ir hacia afuera, ir hacia adelante. Entonces, un poco esta reflexión nace a partir de la experiencia que yo tengo con un tipo de yoga, con una práctica de yoga que se llama Yin Yoga. Y esta práctica, aunque toma muchos recursos de la India, también se alimenta bastante de la medicina tradicional china. Y bajo la filosofía china hay este gran símbolo, este arquetipo que todos conocemos de el yin y el yang. ujú, Entonces, desde esa perspectiva, el yin sería esta posibilidad de ser y el yang sería esta posibilidad de hacer. ujú, Entonces, si nosotros bajo este paradigma analizamos esta conversación, diría que el mundo actualmente está muy volcado hacia el hacer y nos ujú. falta integrar un poco de esta otra polaridad, de esta otra faceta de la vida. Em, el Yin Yoga habla mucho de este movimiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos más bien acostumbrados a un movimiento yang, a ir al gimnasio, levantar pesas, salir a trotar, salir a correr. Pero ¿qué tal si empezamos a pensar en un movimiento que sea más bien pasivo, que nos lleve un poco más hacia la contemplación, que nos lleve un poco más hacia la quietud? Entonces, esta es un poco la forma en la que yo veo esto de ser y hacer. Ujú, Creo que ambas son importantes. Creo que todas las personas merecemos poder vivir ambas. ujú, Ujú. ujú. Y solo siguiendo esta, digamos, esta reflexión del yin y el yang, digamos, el yin es femenino, o sea, entendido como esta parte más femenina y el yang como masculino también, o no necesariamente. Sí y no. O Ajá, sea, dentro de la perspectiva como de la filosofía china, son como más bien cualidades de la energía que ajá, tiene forma en todo el mundo que nosotros vemos. ajá. Entonces, la mayoría de las cosas tiene un poco de ambas, ¿no es Ujú, cierto? Pero uno, o sea, yin sería, por ejemplo, quietud, oscuridad, frío, yang sería actividad, ujú, movimiento, calor. Y dentro de esas características, yin también es femenino y yang también es masculino. sí, Pero digamos que dentro de los seres y los objetos encarnados, ajá, nada es 100% uno ajá, o 100% el otro. ajá, Ajá. ajá. Muchas gracias por esa aclaración. Dijiste algo al inicio que me llamó la atención y yo siento que es un reto con mi hijo, como buen hijo mío, que también soy una persona que se llena de cosas, y es justamente esta, o sea, cómo cultivar esta quietud y este no hacer en los niños. Ujú, Porque son niños que están súper sobreestimulados, que como tú decías, ¿no? Están recibiendo órdenes también, o sea, como que bañate, o sea, pongamos el típico día de mi hijo, ¿no? Levántate, desayuna, anda al colegio. En el colegio estoy segura que también está respondiendo un montón de cosas. Cuando están con los abuelos también les llevan a... O sea, hay pocos espacios, o sea, es medio, no es familiar para ujú, él estos espacios de no hacer mucho, o estos espacios de no hacer mucho están asociados con pantallas o con teléfono, ¿me entiendes? Como que no, estamos tranquilos, entonces igual vemos una peli o juega un ujú, rato. ujú. Entonces, ¿cómo?
Y yo noto que mi hijo es como ya está acostumbrado a este ritmo, es como, ¿y qué más hacemos? ¿Y ahora qué más? Y, o sea, pero es medio infinito, es medio inagotable también a ratos, ¿no? Ujú, Porque no siempre tienes todas las miles de actividades como para, o sea, me pasa en las vacaciones, por ejemplo, que hay más tiempo libre, que ya llega un rato que ya no sé mucho qué más hacer, porque ya nos fuimos al río, ya pintamos, escuchamos música, ya podemos caminar, o sea, ujú. entonces, ¿cómo cultivar o sea, no sé si, o sea, este hábito Ujú. en la crianza? Es una súper buena pregunta y justo yo traía un poco este tema de que las niñas y los niños necesitan volver a aburrirse. Sí, Yo me acuerdo que cuando era pequeña y yo no tengo hermanos, era súper común que yo pasé así las tardes, mami, estoy aburrida. Y mi mami me daba a lo mejor ahí un lápiz para que haga un dibujo, pero no había esta presión constante de de mantenerte entretenimiento, entretenido, sí. ¿no? Y creo que todo comienza con empezar a cambiar un poco esta narrativa y este guión de que estar aburrido es algo malo o de que Ujú. estar aburrido significa que no le estás pasando bien o que significa que em, algo te estás perdiendo de la vida o que significa todas estas como atribuciones que le damos a esta idea de estar aburrido. Es importante entender que este estado de aburrimiento en realidad abre una puerta, o sea, quizás lo podríamos ver como un portal, en el sentido de que al atravesar la incomodidad que genera el aburrimiento, de repente voy a tener acceso a la imaginación, al juego simbólico, a la Sí, autonomía, ¿no es cierto? Ese rato que te levantas y como niño empiezas a jugar con las flores de tu jardín, empiezas a jugar con tu mascota, empiezas a descubrir algo sobre algún material que tienes en la casa. Como que estos momentos de aburrimiento en realidad lo que estimulan es la curiosidad. A la final, si nos preguntamos cómo el ser humano ha ujú, descubierto tantas cosas, ujú, lo ha hecho a través de momentos de contemplación, de sostener esta necesidad de querer hacer algo y no saber qué, ¿no es cierto? Una buena forma de empezar a cultivar esto es a través de la estimulación de los cinco sentidos, que es un poco lo que yo he traído a las prácticas y a los espacios que estoy guiando, como una invitación también amorosa, porque no me gustaría que se entienda también que el no hacer debe ser algo que debemos hacer bien. ajá, ajá, exacto, debemos hacer una cosa más. Ajá. Entonces, creo que a través de los cinco sentidos podemos encontrar una linda puerta de entrada, ¿no es cierto? O sea, tal vez pensar en una estimulación un poco más suave, ¿no es cierto? En cuanto a introducir elementos como texturas, como sabores, como sonidos, como olores, ¿no es cierto? Entonces tal vez es un tema de, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar música y vamos a quedarnos un momento contemplando en ese proceso, por ejemplo, de Ujú, escuchar música, pero tú pones una canción, yo pongo otra canción. En cuanto, por ejemplo, al tema de la alimentación, traer una bandeja de frutas, ¿no es cierto? Y ujú. compartir las frutas. Algo que yo recuerdo con mucho cariño de mi infancia era la época de mangos, que nos sentábamos a comer mangos. O sea, y a veces ni hablar ni nada, sino solo estar comiendo mangos. Entonces, no quisiera que el no hacer se confunda con el tener que estar ahí Quieto, sentado claro, ajá, como en blanco. sentado mirando al vacío con la mente en blanco, pero creo que habla un poco más acerca de la posibilidad de contemplar y de Ajá. volver a conectar con nuestros cinco sentidos, que son estas puertas de la contemplación. Ujú, Y que, como te decía, nos abren una posibilidad hacia la creatividad, hacia el pensamiento simbólico, hacia la recursividad. Y por eso ahora a un nivel científico se está hablando mucho acerca de la importancia del aburrimiento, ujú, ¿sí? ujú, Hay algo muy interesante que se habla con más fuerza en los últimos años, que es acerca de una red neuronal en nuestro cerebro que se llama la red por defecto. ujú. Entonces, en esta red por defecto viven realmente todos nuestros pensamientos y nuestras creencias automáticas, o sea, todo lo que mi cerebro aplica o considera por defecto, ¿no es Ajá. cierto? O sea, como tu piloto Tu automático. piloto automático. Ajá. Si vieron esta película de Intensamente, son estos pensamientos centrales, como Ujú. esos hilitos, de eso se trata la red por defecto. Entonces ahora sabemos que cuando se activa la red por defecto, nuestro cerebro está plástico, está en esta capacidad de neuroplasticidad, de crear nuevas conexiones y crear nuevos aprendizajes.
Lo curioso es que no toda situación nos va a estimular la red por defecto. Solo hay algunas actividades y prácticas que la activan. No es algo que está prendido todo el tiempo. Entonces, cuando se activa la red por defecto, hay una oportunidad muy importante para integrar, para consolidar memorias, para integrar nuevos aprendizajes, para integrar reflexiones, para construir la identidad. Tal vez un ejemplo que muchas personas pueden asociar es cuando estás tomando una ducha. Y no sé si te pasa que cuando estás tomando una ducha, a veces se te ocurren las ideas más geniales o te puedes acordar de ciertas cosas que sucedieron en el pasado o como que tu cerebro empieza este especie de proceso también de limpieza en el que aparece mucho material emocional y psicológico. Ujú, Entonces, eso es un poco lo que se siente cuando la red por defecto está activada. ujú, ujú. Hablabas de esto y aquí le entrevistamos a un artista que se llama Ivonne, que hace estos mandalas, Ivo Kidala o algo, como no me acuerdo ahorita su apellido, pero su estudio es Kidala. Y ella hablaba como justo este estado, cuando estás pintando, ella, bueno, tuvo un tema, digamos, cardíaco y decía que intuitivamente comenzó a pintar mandalas, que no sabía siquiera que comenzó a dibujar y a pintar Ujú, mandalas y luego se enteró que eso era mandala, que era una práctica curativa, etcétera, etcétera. Pero justo hablaba, o sea, como que de y a mí me pasó una vez pintando mandalas como que venían cosas como un poco de atrás, o sea, como que sentía ujú. que es que a través de esa actividad estaban viniendo cosas que no, que de lo contrario no hubieran venido. Exacto. Y eso es un poco, eso es como el portal, por decirlo de alguna manera, al que nos abren estas actividades más bien contemplativas, Ujú, que quizás está mal entender como no hacer nada, pero tal vez es una acción un poco más suave, más ajá. amorosa, más pasiva. Por ejemplo, la escritura a mano es otra actividad que estimula la red por defecto. Ujú, Entonces hay algunas cosas que nos permiten entrar en esta conexión con nuestro cerebro y que son momentos muy poderosos también para aprender y para hacer cambios y para integrar ciertas cosas de nuestra vida. mm. Sí, sí, qué importante. Comenzamos hablando, digamos, porque cuando lo hablamos resulta muy lógico, pero en el día a día es difícil porque tenemos ritmos muy locos, un Ujú, poco lo que decía antes también de los niños, pero mi caso en particular, ¿no es cierto? Tengo un trabajo que, que es bien... hay pedidos de última hora, hay cosas, o sea, y además hay varios pedidos de última hora, entonces estás viendo un documento, pero luego estás viendo otra cosa, pero luego tuviste una reunión de otra cosa, o sea, es como un trabajo bien sobrepuesto, o sea, es difícil es más, yo a veces tengo que, o sea, tengo que hacer un esfuerzo para bloquear unas 3 horas cuando tengo que acabar un documento y me tengo que concentrar. O sea, así, ujú, es como eso no ocurriría naturalmente porque estamos saltando de un tema a otro, de un documento a otro, un Excel, una presentación, bueno. Y entonces ese es el modo que aprendo a vivir y además desde que o sea, desde que me levanto es como que, bueno, tengo que ir al gimnasio y luego tengo que manejar la oficina, es como, son ritmos bien frenéticos ujú, y ese mismo ritmo lo llevo a mis vacaciones porque estas narrativas, ¿no? Entonces tengo que aprovechar las vacaciones y sacarle al jugo si me fui a un lugar y conocer todos los miles de lugares. Entonces ya nos dice, o sea, un poco cómo vamos. Y yo te contaba también tras bastidores que recién tuve una operación sencilla de vesícula y que tuve una semana de reposo y que fue, o sea, de verdad que agradezco a Dios que me pasó eso porque ujú, siento que me regeneré, incluso el mismo hecho de como me pusieron un montón de hidratación por suero, ujú, pucha, yo tengo un balcón que le entra un sol súper rico, tomé el sol, o sea, cosas ujú, impensables para mí, lastimosamente. Entonces, bueno, has mencionado como estas invitaciones a través de los sentidos, que yo creo que esto lo tenemos como muy a la mano, pero ¿de qué otra manera podemos, o sea, cómo integrarlo, cómo hacer estos ujú, huequitos, cómo no ujú, dejarte jalar? Como es como una vorágine, ¿no? O sea, ujú, como y puede, o sea, yo puedo estar tranquila el fin de semana, pero siento que entro de trabajo y es otra, o sea, es ujú, como una ola y ya me ujú. tengo que subir a la ola, pues para aguantar la semana. Entonces,
cómo hacer cómo esos, cómo hacer estos espacios y cómo hacer que estos espacios sean más sostenibles? Ujú. Creo que todo esto comienza también con un cambio de hábitos y obviamente es difícil dar como una pauta general porque cada persona tendrá que ver en qué medida estos hábitos Sí, son realistas para su vida, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, una alternativa útil es guardar un día a la semana, que puede ser un día de fin de semana, por ejemplo, para dormir sin alarma del despertador y dejarle a tu cuerpo que por lo menos un día se despierte de una forma natural, ¿no es cierto? Y también, obviamente, esto implica un poco negociar con la familia, ¿no es cierto? O sea, yo sí, conozco familias en donde todos se tienen que levantar a las 8 de la mañana y pues de ese momento inicia el día. Y como que tiene que ver un poco con empezar también a tener estas conversaciones incómodas con ciertas personas para quienes tal vez pueda ser un poco disruptivo este pensamiento. Entonces, la primera sería como eso, un día a la semana que tengas la oportunidad de dormir hasta que tu cuerpo lo necesite, ¿sí? Creo que la segunda es algo que tú ya mencionaste, poder empezar a generar espacios de descanso y de recuperación sin pantallas. Porque ujú, muchas veces estamos como sí, en esta idea de que estamos descansando nuestro sí, cuerpo físico, pero realmente nuestra mente termina sumamente sobreestimulada por el totalmente. contenido que se está consumiendo, ¿no? Entonces creo que no se trata obviamente de satanizar en ningún sentido las pantallas, pero también hasta cierto punto decir bueno, ahora que tengo este momento para sentarme a ver el celular, a lo mejor en lugar de ver el celular, puedo ver a la ventana, puedo salir a recibir algo de sol, puedo prepararme un té caliente y ahí ejercitar esto de los sentidos, a qué huele esta bebida, cómo se siente en mis manos sujetando la taza, mm, qué colores puedo ver si es que estoy mirando a través de la ventana. Eh, este tipo de cosas nos pueden ayudar mucho como a anclarnos también en el día a día. Conozco algunas personas dentro de mis procesos de consulta con quienes hemos llegado, por ejemplo, a algunos días no van al trabajo en carro si es que viven cerca de su trabajo y se permiten tener una caminata en el parque o caminar Sí. un poco antes de llegar a su casa. Implementar ciertos hábitos pequeños que nos puedan como servir de ancla en el día a día precisamente para bajar un poco el ritmo, para cambiar un poco el ritmo, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver con trabajar una creencia de que la no acción es la base de la acción. Entonces también nuestra acción se perjudica, nuestra productividad se reduce cuando llegamos a estados en donde el desbalance entre estar entre ser y hacer se desequilibra demasiado. En algún momento la productividad también empieza a fallar. Y en realidad la experiencia que tú has tenido es muy común entre las personas que solo se permiten descansar cuando están enfermas. Ujú. O sea, eso realmente se convierte en una excusa, por decirlo así, plausible Un para el permiso, descanso, en es un como que permiso. tuvieras permiso para hacerlo, porque si no, no lo tiene. Y yo he conocido personas que en consulta me han llegado a decir qué alivio que me van a hospitalizar, qué alivio que el médico me mandó algunos días de descanso, porque si no, yo no iba a descansar. Entonces, por otro lado, ahí hay un tema que es un poco más polémico, que es comenzar a colocar ciertos límites también con el entorno laboral. O sea, a partir de esta hora, eh, no voy a estar disponible. A partir de este momento no voy a estar disponible y a partir de este momento no voy a recibir más solicitudes, más pedidos. Si llega a partir de las 7 de la noche es un problema de la Andrea de mañana o de la María Paz de mañana. Y yo estoy súper clara de que hay distintos tipos de trabajos y Sí. en algunos casos no se puede implementar esto, pero por lo menos sí guardar un momento de fin de semana o un momento de la vida en donde puedas ser más allá de tu trabajo. Sí. Em, qué importante esto que estamos hablando, André, también me quedó resonando mucho esto que mencionas, que este hacer compulsivo tiene que ver mucho con el interior, o sea, es con que me vean, esta relación con las redes Mm. sociales, y usualmente son espacios de poca escucha interna. Creo que estos espacios también de contemplación invitan a una escucha interna que a veces o sea, no le, claro, estamos tan con el volumen tan alto de lo otro que
como que no llegamos a sentir esa intuición, esta escucha Ujú. interna, porque también este hacer compulsivo tiene, o sea, tiene un ritmo, ¿no? Que usualmente es rápido, mientras que la escucha interna o los procesos o este ir sintiendo la intuición tienen, o sea, realmente es como manejar otro tipo de ritmos. Totalmente. Y todo esto, como que para mí, desde la perspectiva en la que yo lo he aplicado, tiene que ver un poco con volver a reflejarnos con nuestro origen, que es la naturaleza, y con los ritmos que tiene la Ajá, naturaleza. ajá, Si es que claro. las personas que nos están escuchando han tenido cercanía, por ejemplo, con la naturaleza, sabemos que cuando sembramos una semilla, tenemos que esperar un tiempo hasta ver que esa semilla sale de la tierra y produce un brote, y que cuando se produce una flor pasa un tiempo hasta que se produzca un fruto, y pasa un tiempo hasta que el fruto esté maduro. Entonces, hay esta frase que es ahora bastante común, pero que la naturaleza no está apurada y aún así todo sucede, todo pasa, ¿no? Y esto yo lo conecto con el hecho de que los seres humanos, aunque parezca increíble, el 99% de nuestra evolución la transitamos en entornos naturales. O sea, lo que estamos viviendo en esta etapa de la humanidad es algo más bien muy nuevo Mm, para nuestro sistema nervioso y para mm, nuestro cerebro. Entonces, en entiendo. realidad, hemos evolucionado para sí tener la capacidad de enfrentar ciertos momentos de actividad y de activación, pero que históricamente han estado ligados con la amenaza, han Sí, estado ligados con la capacidad de de resolver. defensa. Exacto. Ujú. Entonces, eso de alguna forma ha desvirtuado un poco cómo entendemos la tensión, el estrés, porque si decimos que nuestro sistema nervioso está diseñado para estar en un estado de reposo, que es como el estado de reposo digestivo, ¿no es cierto? Como que estamos procesando, Ujú. y solo tenemos una capacidad para enfrentar como obstáculos o amenazas o momentos de tensión puntuales. Ajá, Eso significa que de alguna manera estamos avanzando en este punto en déficit. sí, Y si regresamos a ver también como cuál es la relación que tenemos con los recursos, cuál es la relación que tenemos con el medio ambiente, toda la información sí. científica nos apunta hacia ese lugar. Entonces creo que el corazón de este mensaje también es que esta mentalidad extractiva que tenemos con la naturaleza, tristemente también se ha permeado hacia nuestra energía vital, Sí, que es nuestro recurso como seres humanos, sí, sí, a la relación con nosotros mismos. a la relación con nosotros mismos. Y el cambio comienza al empezar a generar un balance, ¿no es cierto? Que tal vez puede iniciar con pequeños momentos de conciencia que se puedan anclar en la cotidianidad. Mirar más del cielo, salir más a tomar el sol, darme más espacios para tomar respiraciones profundas, darme un espacio para hacer un dibujito, una anotación a mano, Mm, ese tipo de mm, cosas. mm. Muchas gracias, André. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Como saben, tenemos la costumbre en Maternidades Imperfectas, nuestras invitadas eligen sus canciones. Así que la primera canción que vamos a escuchar es Driven, de Claridad y Oli, que fue elegida por Andrea. Que la disfrute. Hola con todos, con todas, soy Paz Dávila, muchas gracias por estar en este último miércoles de Maternidades Imperfectas. Estamos aquí con Andre, con quien ella es psicóloga, psicoterapeuta, profesora de Yin Yoga, y estamos analizando un tema muy importante, novedoso,
que tiene que ver con algo que tristemente es cada vez menos frecuente en nuestros ritmos, que es estos hábitos más contemplativos de no estar permanentemente en actividad, de frenarle un poco al ritmo y porque muchas veces es lo que necesitamos. André hacía una linda analogía con la naturaleza pues en la naturaleza vemos, ¿no? Hay o sea, las mismas estaciones, es una clara invitación de estos momentos que es más para afuera, viene el invierno, es un momento más para adentro, en donde hay momentos en donde la semilla está en oscuridad hasta que produce un fruto o una flor, así que yo creo que en la misma naturaleza esto es como de una manera como muy clara, ¿no? Al respecto, mencionabas André, algunos hábitos que a mí me parecen importantes, ¿no es cierto? El poder tener estos momentos, el reservarte, el reservar en tu agenda, el poder tener como ciertos límites. Y yo creo que eso, como decía muchas veces, es algo que las mamás estamos luchando todo el rato, sobre todo como bajo estos roles, ¿no? O sea, el rol de la amiga, el rol de la mamá, el rol de la profesional, el rol de la Ujú, y cada vez como más autoexigencias y también esto lo hemos tratado en otros programas, que también hay como un entendimiento un poco falso de lo que, un poco comercial de lo que es el autocuidado, ¿no? Como si el autocuidado fuera el spa o fuera hacerte las uñas. Y nosotros siempre hablamos que el autocuidado realmente es algo que, primero que no necesitas o sea, que no es un tema de privilegio de clase, que es un tema que tiene que ser cotidiano, que tiene ujú. que vivir, que tiene que ser sostenible, relacionando este concepto del no hacer con el autocuidado. ¿Qué podrías decir al Mm. respecto? Me gusta mucho esto que has mencionado, ¿no? Porque creo que es complejo el tema el momento en el que empezamos a ver cómo el aburrimiento es una consecuencia del privilegio, ¿no es cierto? Y creo que esto en algún sentido para muchas personas va a ser así en mayor o en menor medida. Sí, y por eso es importante que entendamos que no existe como una regla, como una lista de Ajá, cosas que me van a llevar a mí hacia el autocuidado, sino que tiene que venir de una reflexión consciente de cuáles son los recursos a los que yo tengo acceso en mi cotidianidad. Y yo creo que muchas veces todo lo que es simple lo descartamos precisamente por su ajá, simpleza, ¿no es cierto? Entonces voy a volver a hacer énfasis en este asunto de los cinco sentidos, porque creo que eso es algo que tenemos disponible en cualquier momento. O sea, incluso si es que queremos anclarnos en nuestro cuerpo y como enraizarnos, podemos volver a entrar en contacto con nuestros cinco sentidos y a través de eso empezar a crear como secuencias de autocuidado, o rituales de autocuidado que no tienen que ver tanto con lo que logramos en esos momentos, cuánto duran, cuántas ajá, veces los repetimos, sino más bien qué tan cotidiano es el acceso que tengo a eso. sí. Algo que para mí es como muy importante en esta conversación es hacernos la pregunta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito yo? Porque no vamos a necesitar lo mismo todas las personas. Em, y en ese sentido, vamos a tener que hacer negociaciones con nuestra propia vida. Para ponerme a mí de ejemplo, cuando yo atravesé este proceso, yo me di cuenta que algo que para mí era súper importante era tener mañanas suaves, tener Ujú, mañanas tranquilas. Y en ese sentido, yo empecé a hacer una negociación de que, bueno, tal vez puedo dormir menos horas, ¿no es cierto? O sea, tal vez no duermo 8 horas, sino duermo 7 horas. Y me levanto una hora más temprano porque a mí me hace mejor tener una mañana más lenta, o sea, poder hacer ujú. las cosas más despacio en la mañana, poder tomarme un momento para tomar el sol, para tomar mi bebida tranquila, para poder estar un momento contemplando, en lugar de tal vez dormir las 8 horas y levantarme Y y estar correr, corriendo como ajá, loca. Entonces, mucho tiene que ver también con como con este sentido de urgencia. sí. Y en otro sentido, creo que este asunto que habíamos mencionado antes sobre darnos cuenta que cuando estamos en redes sociales o consumiendo contenido en el celular, podemos empezar a hacernos esta pregunta de, ¿elijo hacer esto en este momento o puedo elegir otra cosa? Ujú, ¿Sí? Creo que el autocuidado
es justo estaba leyendo esto el otro día, pero como que es un concepto que se ha hecho muy mediático, Ujú. pero que de hecho nació como parte del movimiento feminista y como una especie de concepto revolucionario. Entonces, creo que sería interesante que las personas que nos escuchen se hagan esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué sería revolucionario en mí cuidar? ¿No es cierto? ¿Qué sería Mm, algo que revolucionaría totalmente la vida si yo cuido? mm, Y esa pregunta me parece como muy bonita y que nos puede guiar hacia una respuesta menos instagrameable ujú. de la pregunta, ¿sí? Para muchas mujeres sí puede ser autocuidado ir al spa, pero creo que es importante entender que la esencia de este cuidado tiene que ver con poder atender mis necesidades, poder dirigir mi energía vital no solo a responder a las demandas del exterior, no solo a responder el deber ser, no solo a responder esos pedidos del mundo externo, sino también poder dirigir una parte de mi energía a cuidar de mí. Y como digo, eso para cada persona es algo que Se se va a ver ve de forma diferente. diferente. Ajá. Y tiene que ver mucho con este proceso de conocerte, ¿no? O sea, nuevamente tiene que ver con pausar y decir, bueno, ¿qué realmente veo que estoy necesitando? ¿O cuáles son estos días que veo que fluyo mejor, etcétera? O sea, también tiene que ver, o sea, parte de una como autorreflexión que necesita tiempo, que necesita parar. Exacto. Y algo que yo estaba reflexionando cuando hacía las notas para este encuentro es que algunas personas em, tienen como mucha dificultad para encontrarse con el silencio, para Ajá. encontrarse con el vacío, como que eso produce una angustia, produce una ansiedad. Y naturalmente cuando los seres humanos percibimos incomodidad o ansiedad en algo, lo evitamos. Entonces, en realidad creo que para una gran mayoría de personas no es ni siquiera consciente el hecho de que están evitando estos momentos de quietud, de contemplación, de silencio, sino que es más bien como una consecuencia lógica, porque me incomoda, me siento mal cuando estoy sola y en silencio, me siento rara cuando no estoy haciendo nada y siento un vacío, ¿no es cierto? Entonces, no sé si a alguien que nos está escuchando le ha sucedido esta experiencia de como saber que si paras un momento, te va a venir como una especie de ola emocional y evitas. Exacto. A mí, indudablemente, esto me ha pasado cuando estoy atravesando por un momento de dificultad, de pérdida, que tú sabes que si bajas la guardia por un momento, Ujú, va a venir una intensidad emocional que a lo mejor te da miedo afrontar. ujú. Sí, sí, totalmente. Y creo que sí, mis papás siempre han sido unos buenos contempladores. Ujú, Y sus vacaciones son como muy tranquilas, ¿no? O sea, como de estar en la casa, de leer, de cocinar, de meter, o sea, como y yo he notado cuando, o sea, hay invitados que se unen bien a ese ritmo y hay invitados que es como, o sea, les parece o sea, les parece que no están haciendo nada ujú, exacto. y que eso no tiene valor. Entonces es mucho lo que tú comenzaste diciendo, como ese valor que otorgamos, o sea, no, eso, no es valioso no hacer nada, tienes que estar haciendo cosas, y me parece que esa es una como idea que tiene que cambiar, ¿no? Ujú. Sí, completamente. Y creo que es esta asociación inmediata que tenemos de que si me estoy aburriendo un poquito o está muy pacífica la escena, Ajá, no estoy pasando bien. ajá, Y si no estoy pasando ajá, bien, entonces eso qué significa sobre la relación que tengo con estas personas que me han invitado. ¿O qué significa eso sobre mí? cien ¿Será por que ciento. significa que soy una persona aburrida? ¿O qué significa eso sobre las vacaciones que estoy teniendo en este momento? Entonces es como todos estos momentos de quietud le disparan por un momento a nuestra mente, porque la mente es muy buena para estar como en este em, ciclo de estimulación, pero a quien en realidad no le sienta bien eso es a nuestro cuerpo. Mm, Entonces, en este momento yo creo que hemos vivido bajo un paradigma tan grande de que la mente y el cuerpo son polaridades opuestas, que lo que nuestra mente necesita para sentirse
importante o lo que necesita para sentirse bien, no siempre es lo que nuestro cuerpo necesita para sentirse importante y sentirse bien. Y en el medio de ese tira y afloja estamos nosotros, está Ujú, nuestro yo, ujú, que ujú. tiene que tomar decisiones para cuidar de su cuerpo, que tiene que tomar decisiones para cuidar de su mente, que tiene que tomar decisiones también para sentirse que vive una vida con propósito, una vida divertida, una vida estimulante. Entonces creo que esto siempre se trata de ir encontrando ese punto de balance que es especial para cada uno de Sí, nosotros. sí. Y dijiste, atado a esto, dijiste algo antes que incluso hay como estas siglas, este FOMO, este Ajá. Fear of Missing Out o algo así. Y creo que ahí las redes sociales juegan un papel tremendo, porque uno puede estar tranquilo, puedes estar sintiendo paz y calma sin hacer mucho, pero claro, te metes a las redes sociales y resulta que este amigo está viajando por ni sé qué, y es como que yo no estoy haciendo, o sea, como que esa comparación nociva, ¿no? De qué me estoy perdiendo yo cuando hay tanta gente haciendo tantas cosas. Totalmente. Y creo que eso como que nos sigue sacando del momento presente. Sí. Y algo que tal vez como una frase, una afirmación que yo utilizo mucho que me ayuda porque no quiero que nadie se lleve la impresión de que yo he dominado Ujú, este ujú. arte de no hacer nada. A mí me pasan estas cosas también. Pero una afirmación que a mí me ayuda mucho es, no hay mejor lugar para mí que el presente Mm, y como afinar un poco la mirada, afinar un poco los sentidos. Nos puede ayudar mucho a reconocer que el momento presente, independientemente de donde estés, trae mucha abundancia también. Eh, el mirar por una ventana y ver el hermoso cielo de Quito, las nubes, los pájaros, ya es un momento en sí mismo que puede ser un privilegio. sí. Entonces creo que tiene que ver un poco también con el aceptar en dónde estamos, aceptar nuestra realidad. Ujú. Porque Sí. poniéndonos del otro lado, pensando en el amigo que viaja y que hace todas Ajá. estas cosas, yo a veces he conocido muchas personas que llegan como a este momento cumbre o llegan a este hito y por haber sostenido durante tantos años ese hábito de siempre estar pensando en la siguiente cosa, no tienen la oportunidad de disfrutarlo al 100%, Sí. sino que ya están Pensando en la pensando en la siguiente. siguiente cosa o Sí. están pensando en el siguiente estímulo que muchas veces nos trae caos. Sí, totalmente. Me recuerda, así brevemente se me vino una escena de esta película Soul, que es algo así, Ujú, que hay un músico y ya tiene como esta oportunidad de ajá, tener un concierto y como que ni siquiera lo disfruta porque justamente estamos como saltando de una cosa a otra, ¿no? ujú. Entonces sí, creo que es un poco como pensar en nuestra mente como una gran cometa Ajá, y tener esa capacidad de mantenerle a esa cometa anclada también al presente, al cuerpo, porque de alguna manera eso es lo que nos permite tal vez tener como una experiencia más completa, ¿no? En donde no estoy solamente pensando en lo siguiente, sino que también me estoy permitiendo en alguna medida disfrutar de lo que está disponible para mí en ese momento, del rico aroma que me puede sí, llegar o del sabor de una bebida o de, sí. no sé, la textura O la de compañía de alguien, o sea, una compañía. una compañía agradable. Ajá. Ujú, ujú. Entonces creo que es esto, ¿no? Como sobre devolverle el valor a lo simple. Ujú. Te voy a hacer una pregunta compleja y estoy segura que no hay una sola respuesta, pero sí quisiera reflexionar al menos contigo sobre esto, porque me gustó mucho esto que dijiste, bueno, no hay un set de cosas que debes hacer, parte de qué necesitas tú, Ujú, pero no siempre es una pregunta fácil, ujú, porque no siempre nos conocemos tan bien. ujú, eh, ¿qué, cómo conocernos mejor? Yo sé que, pucha, estoy lanzando la mega pregunta, pero ¿cómo acceder a esos espacios en ujú, donde, o sea, porque muchas veces estamos también tan llenos de ideas, de preceptos, de prejuicios, ujú, que muchas veces creemos que queremos algo, pero no es realmente lo que queremos. Entonces, ¿cómo dar espacio a estos? ¿Cómo acceder a este autoconocimiento, a esta escucha interna? ¿Cómo llegar a identificar esto que estoy necesitando? ujú. Es una súper buena pregunta y creo que tienes toda la razón. O sea, creo que para muchas personas puede ser difícil el poder responder a esta pregunta al principio.
Para comenzar, yo diría, sostengamos la pregunta, o sea, como también es importante entender que no es fácil llegar a estas respuestas y que no estás haciendo nada mal si no llegan de inmediato. O sea, Ujú, como no rendirte ante la posibilidad de preguntarte eso solo porque la respuesta no llega inmediatamente o a la primera. ujú, Creo que también un medio de autoconocimiento muy bonito son las otras personas, son los ujú, demás, ¿no es cierto? A través de las actividades que podemos compartir con los otros. Y creo que ligado a este tema del hacer y el no hacer, una cosa que me parece muy agradable es empezar a compartir espacios no ligados a la productividad en comunidad con ujú, otras personas, ¿no es cierto? Ya sea que eso es cocinar preparar una comida o asistir a una clase de baile o ir a una clase de arte. Siento que últimamente aquí en Quito hay gente que está haciendo cosas maravillosas ujú, ligadas a ese, como a lo recreativo, a lo creativo, a lo comunitario. ujú, Eh, Recientemente, la semana pasada, por ejemplo, me fui a un jueves de pociones con ujú, unas chicas, hicimos algunas cosas con plantitas. Entonces, como empezar también a invertir en cosas que siempre has querido hacer y que no ujú, necesariamente tienen que venir ligadas a comprar algo o a gastar dinero, pero que pueden comenzar con algo sencillo, como siempre he querido pintar con acuarelas, entonces darte el espacio para poder ujú, hacer eso. ujú, Siempre he querido tomar más fotos, entonces darte el ujú, espacio para hacer eso, ¿no? Creo que un poco como el qué deseo y qué necesito son dos ujú, preguntas que nos pueden ayudar mucho a autoconocernos. ujú, ujú. Y por otro lado, yo sí soy una fiel creyente en el poder del aprendizaje y en el poder de la lectura. Y un Mm, beneficio que tenemos actualmente es que tenemos el mundo de la información abierto a nuestros pies. mm, Entonces creo que el autoconocimiento también puede darse a partir de aprender cosas nuevas sobre las sí, emociones, sobre sí, la psicología, sobre los temas que me llamen la atención. sí, de acuerdo. Muchas gracias, André. Vamos a ir a esta última pausa. Vamos a una canción que a mí me encanta, mi disco favorito de Gustavo Cerati. Vamos a escuchar Magia, de Gustavo Cerati. Muchas gracias, gracias también a Giovanni que está en los controles, gracias por habernos acompañado en este miércoles de Maternidades Imperfectas. Soy Paz Dávila, recuerden que este episodio también lo pueden escuchar en Spotify, pueden encontrar este tipo de contenido y similar en nuestras redes sociales, @maternidades imperfectas. O también en www.maternidadesimperfectas.com. Gracias por estar con nosotros también en Radio Sucesos. Ya vamos terminando esta entrevista tan bonita. Quisiera, antes de ir a las ideas fuerza, preguntarte si hay otra idea que quieres compartir, otra, Mm. porque primero agradecerte porque te has preparado mucho para esta entrevista, es visible, así que quisiera darte este espacio si hay otra idea que te gustaría traer. Mm. Creo que tal vez el mensaje con el que quisiera dejarles es que mucho del no hacer nos conecta también con la espontaneidad, o sea, como Mm, tiene que ver también con no estar siguiendo constantemente un guión. mm, Y creo que eso es algo que también se ejercita como un músculo, que tal vez las primeras veces que lo hacemos es súper incómodo, pero con el tiempo vamos ganando experiencia. Y actividades que a mí me han permitido conectar directamente con esta espontaneidad es, por ejemplo, la jardinería, los paseos en la naturaleza, el movimiento espontáneo, el poner una canción que te gusta y simplemente permitir que tu cuerpo se mueva al ritmo de la música. Todo lo que tiene que ver con la expresión y con la creatividad nos puede conectar con estos espacios
no productivos, por decirlo de alguna manera, que son muy enriquecedores y que le llevan a nuestro cuerpo a regenerarse. Entonces, Ujú, vivimos en un mundo y vivimos en un cuerpo que es mucho más mágico y maravilloso de ujú, lo que realmente le damos el crédito. Y bajo estas condiciones ideales, nuestro cuerpo puede lograr cosas fantásticas en cuanto a regenerarse, aprender, renovarse, como tener una especie de reset. ujú, Entonces, mi invitación es esa, un poco como hacer fuerza a esta corriente que nos jala a dar más hacia el exterior y en la medida en la que podamos tener esta oportunidad de ponerle pausa al mundo exterior para que el mundo interior pueda también como ujú. Aflorar. aflorar. Sí, y solo para sumar a tu comentario, creo que también se abre como la espontaneidad y la libertad. Cuando dejas de seguir como estos guiones de estas agendas, es como también es un espacio de libertad. Totalmente, Mm, totalmente. Y eso creo que es algo que es importante que recuperemos y que recordemos que está disponible para todas las personas. mm. Muchas gracias, André, por esta entrevista tan bonita. Antes de pasar a la idea fuerza, quisiera que compartas con nuestros oyentes en dónde te pueden encontrar, si tienes redes Ujú, sociales, qué tipo de servicios tienes. ujú. Bueno, me pueden encontrar en Instagram en psicología. Ay, dije mal. Me pueden encontrar en Instagram como pensamientos.psicología. También pueden visitar mi página web que es www.pensamientos.com. O también en TikTok, que también estoy como Pensamiento Psicología. Yo me dedico actualmente a la psicoterapia, realizo sesiones uno a uno, que pueden ser tanto en un formato virtual como en un formato híbrido. Y para entrenar un poco esta capacidad de no hacer, estoy realizando un evento mensual que se llama Soma Bliss. El siguiente va a ser en los primeros días de agosto, y también lo pueden ver anunciado en mis redes sociales. Muchas gracias, André. Bueno, para terminar, ¿con qué mensaje quisieras? Yo voy a dar un mensaje y tú también. Vamos a cerrar con una idea fuerza de este capítulo que te gustaría enfatizar al cierre. Me gustaría decirles que no necesitamos elegir entre hacer o no hacer, sino que son dos fuerzas que debemos lograr cultivar de una manera más o menos equitativa. Y recordarnos esto de que la no acción, el descanso, la relajación, la reparación es la base para ser personas más productivas, para ser personas más creativas y para tener aún más capacidad y fuerza en el mundo exterior. Gracias, André. Quiero cerrar con esta invitación que hiciste de los sentidos, porque creo que es algo, o sea, es con lo que vinimos, es a la mano este tema de eso, poder, ahorita que estamos en pleno verano, que los volcanes están tan despejados, como ese momento de ver con una canción, con un sabor, o sea, realmente sí, eso, apoyarnos en nuestros sentidos para traer estos espacios que hagan a nuestro mundo interior aflorar. Eso me ha gustado mucho. Así que muchas gracias, gracias por estar, por haber estado, por habernos acompañado este miércoles de Maternidades Imperfectas. Esperamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.